recibidos. Y también les vamos a platicar de ahí una buena opción, creemos Marcelo y yo, para ustedes en función a asesorías que consideramos les pudiera ser de utilidad. También les vamos a platicar al final. Entonces, bueno, la idea con la finalidad de abarcar con la profundidad y planeación que Marcelo y yo lo traemos, es por eso que lo mandamos al final. Sin embargo, ustedes por favor vayan escribiendo sus preguntas en el chat. También las iremos respondiendo al final cuando entremos a ese espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más, pues empezamos. De inicio, bueno, quisiéramos darnos unos 2 minutitos a Marcelo y a mí para platicarles quiénes somos y para que sepan un poquito de estas dos personas que les estarán hablando en hora y media. De mi parte, soy socia del despacho EHD. Somos especialistas en consultoría de comercio exterior. Y bueno, de nuestra parte promovemos mucho la parte de realizar análisis del estado de cumplimiento, pues en los diversos pilares que sabemos que en el comercio exterior debemos de cumplir. También promovemos mucho la parte del análisis de riesgo y las revisiones preventivas y por lo tanto, pues, no, abordamos todo lo que tenga que ver al respecto, ¿no? Desde asesorías, gestiones de trámites, administración, revisión o incluso reestructuración del anexo 24 y del anexo 30, temas relacionados con la administración del activo fijo y revisión de expedientes. Y pues también estamos bastante especializados en la parte de la capacitación. Creo que ahorita también es buen momento para platicarlo porque creo que estamos ahorita ya las empresas planeando presupuestos para el año que viene. Y bueno, esperando que ya todos estén un poquito más recuperados de toda esta cuestión de la pandemia, les platico que pues funciona bien, ¿no? Los programas de capacitación anual con los que trabajamos varios clientes son, no sé, los temas que ustedes nos indiquen y que se imparten a lo largo de un año, enfocados pues en la operación de la empresa, ¿no? Entonces son de mucha utilidad porque se aterrizan directamente en las impos y expos que realiza cada entidad. Y pues de mi parte me gusta mucho el tema y pues he ido especializándome. Tengo autorización ante la Secretaría del Trabajo como agente capacitador externo y pues también tengo 2 estándares de competencia relacionados con el diseño y la impartición de cursos, que es el 0217.01 y el 0301. Entonces, de igual forma, si a alguien le interesa tener una capacitación personalizada, con gusto podamos apoyar. Y Marcelo, platícanos un poquito de ti y de tus especialidades. Claro, sí, muchas gracias, Coral. Efectivamente, pues me presento, soy Marcelo Estrada, soy el corredor público 31 de Nuevo León. Pues mucha gente se preguntará, ¿y qué es un corredor público? Más adelante lo vamos a ver dentro de la presentación, pero así nada más a resumidas cuentas, nosotros somos fedatarios públicos, somos tipo un notario, nada más que la gran diferencia es que nosotros nos especializamos en el tema mercantil, en el tema de las sociedades mercantiles como la SA, SAPI, SOFOM, SDRL, que de seguro el 99% de las empresas que son IMEX o PROSEC o que se dedican al comercio exterior, pues son de ese tipo. Nos especializamos en ese tipo de sociedades y pues obviamente este es un tema muy importante que Coral nos habíamos platicado ya anteriormente que queríamos desarrollar, que es el cumplimiento corporativo, que es lo que voy a hablar yo, que aunque no lo crean, pues resulta que sí hay empresas muy grandes que igual les falta tener un correcto cumplimiento de sus obligaciones corporativas, a veces por desconocimiento o por mala asesoría o por falta de seguimiento, ¿no? Porque igual cumple con ciertos requisitos, pero ya después no le dieron seguimiento y se quedó rezagado, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un tema súper importante e interesante que es el cumplimiento corporativo de las empresas, que vamos a ver también cuando le toque a Coral hablar, exponer, pues vamos a ver que todo va muy de la mano, tanto lo corporativo como lo aduanero. Si no tienes uno, pues no tienes el otro. Entonces sí está muy padre, está muy interesante. Y pues continuamos.
Marcelo y yo ya nos conocemos de hace ratito porque venimos trabajando también de manera conjunta lo que es el tema de la fe de hechos. Ya ven esta situación o este punto que debemos de cumplir en los programas de fomento. Entonces, Marcelo y yo ya venimos trabajando juntos al respecto. Y pensando un poco, como bien dice Marcelo, ahorita ustedes saben que aduanaramente, pues, cada vez trabajamos de la mano con otras áreas, ¿no? Y que nos ha hecho que, pues, empecemos a entender a lo mejor temas que quedaban fuera de lo que pudiera llamarse la parte aduanera. Entonces, sí, le comentaba a Marcelo que nosotros en la práctica y lo que hemos visto en la operación de las empresas, este tema lo armamos porque sí hay incertidumbre, ¿no? Sí hay incertidumbre principalmente pues en entender todo esto que bien señala Marcelo, que es lo del cumplimiento corporativo. Entonces, por tal razón, el objetivo que nosotros queremos aterrizar y cumplir en este webinar es darles a conocer información importante respecto al cumplimiento corporativo para que logremos entender en qué consiste un instrumento público, por qué hay modificaciones al acta constitutiva, cómo está formada la estructura organizacional de la empresa, qué obligaciones tienen las empresas a nivel corporativo, porque invariablemente es importante que nosotros lo podamos entender para que podamos aterrizarlo de manera correcta, hablando de requisitos y obligaciones, que en materia aduanera vamos a ver que sí existen, ¿no? Y que muchas veces al no entender mucho esta parte, pues eso lleva a arrastrar que pues tampoco estemos cumpliendo bien con los requisitos que nos puedan llevar a una negativa o que no cumplamos con las obligaciones que nos puedan llevar a temas de requerimiento, de suspensión o incluso de cancelación. Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Es por eso que Marcelo, como especialista en el tema, nos va a hablar de los instrumentos públicos y de mi parte, con mi práctica en la parte aduanera, pues lo vamos a aterrizar en todos estos puntos que nos explique Marcelo, pues cómo nos llegan a nosotros, ¿no? En la parte operativa de comercio exterior. Entonces, pues adelante, Marcelo. Sí, gracias, Coral. Sí, ¿puedes adelantar, por favor, la diapositiva? Sí. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues vamos a hablar de los instrumentos públicos. Digo, un error que de repente podemos cometer es asumir que todo el mundo entiende el idioma legal, que todo el mundo entiende qué significan las cosas, cuando realmente a veces por pena o por vergüenza o por lo que sea, la gente no pregunta y dirá, sí, sí, sí entiendo, pero no entienden. Entonces ahorita vamos a explicar, digo, ahí me perdonarán si ya algunos ya saben de lo que estamos hablando, pero tengo que hablar en general pues para que tengan un mayor entendimiento todos de la terminología legal que se maneja en cuanto a lo corporativo. Lo corporativo significa pues todo lo relacionado con las sociedades mercantiles, que son la SADCB, la SBRL, la SAPI, la SOFOM. Todas esas son sociedades mercantiles de las cuales los corredores públicos nos especializamos. Entonces, ¿qué es un instrumento público? Bueno, pues un instrumento público son los documentos que expedimos los fedatarios públicos, en los que hacemos constar actos o hechos jurídicos. Entonces, un instrumento público lo expide tanto el notario como el corredor público. Los dos expedimos este tipo de instrumentos. Y ese tipo de instrumentos, ¿qué características tienen especial? O sea, ¿qué lo hace especial un documento público a un documento privado? Es pues lo que lo diferencia uno del otro es la fe pública. ¿Eso qué significa? Que si un documento tiene fe pública, significa que hace prueba plena. En pocas palabras, si ustedes firman un contrato en privado, o sea, no está presente ningún fedatario público, lo firman, ese contrato se presta a mil y un controversias. Uno puede decir, ah, no, yo no firmé, esa firma es falsa. Otro puede decir, ah, bueno, no alteraste el documento. O sea, es mi firma, sí, pero lo que le pusiste aquí arriba, eso es falso. O sea, yo no dije eso, yo no estuve de acuerdo en eso, entonces pues el instrumento no vale. Ese es un instrumento que no tiene fe pública, es un instrumento privado que firmaron en privado y que pues no tiene mucho valor. Pero si pasamos ese documento y lo vaciamos en un instrumento, una escritura, una póliza de un corredor, de un notario,
ese documento ya tiene fe pública. Ya es muy difícil que una persona diga yo no firmé o que diga yo no quise comprometerme en esos términos. Todo eso es muy difícil de debatir porque fue ante fedatario público que dio fe de la celebración y de la firma de ese contrato. Esa es la gran diferencia entre un instrumento público a un instrumento privado. Básicamente esa es la gran diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón, Marcelo, también aquí voy a hacer Ah, un claro. paréntesis también para promover contigo la parte de que yo sé, nosotros entendemos que es muy probable que quienes nos acompañan el día de hoy pues ya trabajan para una empresa que pues ya está legalmente constituida, es decir, ya tiene este ADCB, que son las sociedades mercantiles que nos platica Marcelo. Sin embargo, también quiero contarles un poquito que Marcelo también tiene incluso un grupo en Facebook, por ejemplo, y de hecho yo le decía a Marcelo, cuéntalo porque seguramente pues hay algún interesado en que tenga algún negocio interesante que quiera realizar y para eso necesite estar constituido, ¿no? Y una opción, bueno, Marcelo, es la SAS, ¿no? La SAS tiene pues sus cualidades, también algunas condiciones a cumplir para quien esté interesado en este instrumento, pero Marcelo también está especializado en la conformación de ese tipo de sociedades, ¿correcto, Marcelo? Sí, así es. Son las sociedades por acciones simplificadas, SAS. Esas sociedades son electrónicas. Esas no requieren la intervención de un fedatario público para su constitución, pero sí no requiere después para los cambios. O sea, la creas de forma gratuita, pero después si quieres hacer algún cambio, agregar un accionista, quitar accionistas, aumentar el capital, todos eso sí se hace ante fedatario público. Sí, el grupo se llama Sociedad por Acciones Simplificadas y Estrategias de Marketing Digital. Está largo el nombre del grupo, pero sí lo pueden buscar. Nada más hay dos y el que tiene más de 6,000 personas es el de nosotros. Sociedad por Acciones Simplificadas. Así lo pueden ver. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, ¿quién emite los instrumentos públicos de los que ya hablábamos? Pues los instrumentos públicos se expiden, digo, para efectos de esta plática, por fedatario público. ¿Cuáles son los fedatarios públicos que existen actualmente en México para darle servicio a las empresas como la que tienen ustedes? Pues existe el corredor público, que como ya les expliqué, somos tipo notarios públicos, pero especializados en las sociedades mercantiles y en notario público. Vean ustedes de esta forma, el notario público es el médico general que ve todo tipo de sociedades, desde la SA hasta la SC, AC, todo ese tipo de sociedades las crea el notario, crea todo tipo de sociedades, y el corredor público solamente crea las sociedades mercantiles. O sea, somos especialistas en derecho mercantil. Entonces, así vean ustedes la diferencia entre un notario y un corredor público. Bueno, aquí más adelante vemos también las diferencias ya de forma específica entre una figura y otra. Nosotros los corredores públicos somos asesores de los comerciantes, específicamente de los comerciantes, personas físicas o personas morales también. O sea, aunque seas persona física, como quiera, yo te puedo ayudar, te puedo apoyar porque eres comerciante. Haces actividades como persona física, sí, también te puedo ayudar, no importa, eres comerciante. Y si eres persona moral, pues obviamente que también te puedo apoyar, ¿no? Nosotros tenemos una fe pública especializada, que es la que te decía. Nos especializamos en los temas de las empresas, de los negocios. Somos asesores jurídicos de los comerciantes. En el tema de la fe y el notario, pues es fedatario y le asesora tanto a comerciantes como a no comerciantes, ¿no? También tenemos el tema de la fe pública estatal. Nosotros podemos constituir sociedades o hacer asambleas, protocolizar asambleas, al igual que un notario, dentro del estado donde estamos nosotros habilitados. Por ejemplo, yo soy el corredor público 31 de Nuevo León, no de Monterrey, no de San Nicolás, que son ciudades de aquí en Nuevo León, sino que de todo Nuevo León. O sea, yo puedo actuar en todo Nuevo León. Yo me puedo trasladar en cualquier municipio de aquí de Nuevo León sin pedir la autorización a nadie. Y el notario sí tiene o sea, está limitado en cuanto a su distrito donde está habilitado, ¿no? Sí se puede trasladar, pero tiene que pedir autorización. Yo no tengo ningún problema para hacer eso. Hay otro punto muy importante también de diferencia entre notario y corredor,
muy relacionado con el tema de comercio exterior, que son las fe de hechos para el tema de IMEX y PROSEC, que es lo que les comentaba Coral hace un momento. Hemos hecho innumerable cantidad de, ya no sé cuántos llevamos, Coral, cuántos hicimos en su momento, muchísimos Bueno, webinars sobre el tema de IMEX y PROSEC. ¿Cuántos habremos hecho? Unos como 5, yo creo. 5 o 6, ¿no? A lo mejor más. Entonces, la diferencia es que nosotros estamos autorizados por la Secretaría de Economía para hacer este tipo de fe de hechos que se requieren para hacer los trámites IBEX y PROSEC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro nombramiento a nivel federal y en notarios estatal. Nuestro nombramiento nos lo da la Secretaría de Economía Federal, que es la misma que se encarga de regular el comercio exterior. Entonces, a nosotros nos agarra como subfedatarios, porque ellos de hecho nos habilitaron y nos dan la oportunidad pues, de poder intervenir en este tipo de actividades para poder hacer las fedechos de IMEX y PROSEC. Aparte, tenemos una muy buena ventaja, a diferencia del notario, es que nosotros somos peritos evaluadores. Y les pongo un ejemplo específico. Si tú quieres constituir una sociedad o ya tienes una sociedad y quieres agregarle algún accionista y ese accionista va a aportar no dinero, sino bienes, por ejemplo, una flotilla de tractocamiones a tu empresa de transporte. Esa flotilla de tractocamiones va a estar a nombre de la sociedad y por ley se requiere que sea un avalúo. Ese avalúo lo podemos hacer nosotros. Y obviamente también podemos intervenir pues, en la asamblea para agregar al nuevo accionista. O sea, es bastante completa la figura del corredor porque también tenemos las facultades de evaluación que se requieren muchísimo para el tema comercial. También ya como adicional, que también es importante, también somos árbitros y mediadores. Tenemos facultades para poder ser tipo jueces privados. O sea, si hay algún problema entre empresas, nosotros lo podemos resolver a través de nuestras funciones de árbitro o de mediador y esas funciones el notario no las tiene. Entonces es una figura bastante completa, bastante integral, que se ajusta específicamente para el tema de la maquila, del NIMEX, del PROSEC, de empresas que se dedican a hacer negocios aquí en México y personas o empresas que vienen del extranjero para hacer negocios aquí en el país, sin lugar a dudas. Así es, sí. Y como bien dice Marcelo, en la parte aduanera, algo nuevo para nosotros fue esa figura, ¿no? La del fedatario, porque realmente no estábamos muy familiarizados con ello hasta que en diciembre del 2019 se da a conocer el requisito de la fe de hechos y es cuando empezamos a entender, ¿no? ¿Qué era un fedatario? ¿Qué significaba una fe de hechos? ¿Qué implicaba y demás? Como saben, ahorita con las nuevas reglas de Secretaría de Economía, que a través del portal del SNICE se dio a conocer el listado de corredores públicos. También se encuentra ahí Marcelo, ¿no? Para efectos de, como bien dice, poder hacer la emisión de estos documentos, considerando que ahorita el tema del notario, la figura del notario para efectos de la fe de hechos, pues solamente se va a poder utilizar hasta más o menos el 9 de noviembre de este año, eso de acuerdo a lo que se establecían reglas, ¿no? Entonces también esta parte, si ustedes llegaran a necesitarla, Marcelo también puede apoyar, incluso tiene colaboración, ¿no? Porque como él dice, él se encuentra en Nuevo León, pero pudiera ayudar con colaboradores a través de los demás estados, ¿no, Marcelo? Exacto, sí, tenemos una red de fedatarios a nivel nacional. Yo estoy en Nuevo León, pero nosotros nos encargamos de coordinar cualquier tipo de fe de hechos que lleguen a necesitar en cualquier estado de la República sin problema. Efectivamente, tenemos una red nacional de fedatarios asociados con nosotros. Va, La siguiente, por favor. sí, voy. Bueno, ahora, ¿qué tipo de instrumentos públicos existen? Existen dos tipos de instrumentos. Por ejemplo, existen las actas. En las actas se hacen constar los hechos jurídicos. Digo, no les voy a dar clases aquí de derecho, que viene siendo un hecho jurídico. Por ejemplo, una fe de hechos del Estado que guardan ciertas mercancías. Llega mercancía en malas condiciones de algún proveedor de ustedes. Entonces van a ejercer acciones legales. Y pues me hablan a mí para dar fe de que la mercancía llegó en malas condiciones, todo roto, todo quebrado, echado a perder o en malas condiciones. Yo levanto una fe de hechos y eso es a través de un acta.
Una notificación también. Oye, Marcelo, mira, hay que notificarle la finalización de un contrato a un cliente. Igual voy y notifico, levanto un acta. Copias certificadas también sacamos, como igual, al igual que un notario. Y se levanta un acta, nada más que esa acta no se las entregamos a ustedes, se queda interna con nosotros y les entregamos las copias certificadas. Pero también ahí viene siendo un acta, ¿no? Y otro tipo de instrumentos que son los que más se conocen por ustedes son las escrituras y las pólizas. La póliza es el equivalente de la escritura en el corredor público, por eso a lo mejor no les suena, pero la escritura vendría siendo la que más conocen todo el mundo, ¿no? En nuestro caso se llama póliza. Ahí lo que se hace constar son los actos jurídicos, o sea, por ejemplo, qué tipo de situaciones, pues, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, y en el caso del notario, y el acta constitutiva, que vienen siendo los instrumentos que ustedes más conocen, ¿no? Entonces, ahí se vierte, se vacía esa información y viene siendo una póliza o viene siendo una escritura en el caso del notario. En el caso de las sociedades mercantiles, pues, ¿qué tipo de instrumentos son los que ustedes conocen? Pues sería el acta constitutiva. El acta constitutiva viene siendo el documento que les dan a ustedes, o el corredor o el notario, mediante el cual se crea la sociedad. Ahí viene, en su acta constitutiva, ahí es la creación de la sociedad. Y también tenemos las asambleas de accionistas. Las asambleas de accionistas son las que se realizan para hacer los cambios dentro de la sociedad. Primero se crea la sociedad con tu acta constitutiva y luego después quieres hacer cambios, quieres agregar accionistas, sacar accionistas, aumentar el capital social, cambiar el objeto social, cambiar el domicilio social. Todo ese tipo de cambios se realizan a través de asambleas. ¿Verdad? Esos cambios se realizan a través de actos de asamblea que celebra la sociedad y luego después va y protocoliza, ya sea igual ante fedatario público, que puede ser un notario público o un corredor público. Digo, en temas de sociedades mercantiles, ahí es donde intervienen los dos tipos de instrumentos públicos que más comúnmente ustedes conocen o pueden llegar a utilizar siendo sociedades mercantiles. Así es, Marcelo. Incluso también, por ejemplo, ocupamos en la parte aduanera, pues sí, el tema de las copias certificadas, por poner un ejemplo. Ustedes conocen lo que es la matriz de seguridad. La matriz de seguridad es ese documento que me expide hoy en día la NAM para efectos de que yo pueda recibir mi glosa mes con mes. Ahorita también es importante señalar que en el portal de la NAM se dio como a conocer un nuevo instructivo para solicitar esa matriz o incluso para renovarla. Entonces también es importante que, a pesar de que en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior, que acuérdense que en ese anexo vienen todos los formatos que tienen que respetarse sí o sí, es decir, no son escritos libres. Ese anexo 0 trae, en ese anexo 1, perdón, viene el formato para solicitar la matriz, que tiene ciertas variaciones con respecto a la que publicó la NAM. Dentro de esas variaciones, por ejemplo, es que anteriormente nos permitían, no recuerdo, pero creo que hasta 6 correos electrónicos. Y hoy en día ya nada más nos permiten señalar 3. Y también, hablando de las copias certificadas, pues nos piden la copia certificada o el original del poder notarial del representante legal. Por supuesto, siempre no se recomienda enviar originales, ¿no? Porque imagínense que si el trámite lo hago vía mensajería y se extravía o sucede algo, bueno, es el original. Por eso siempre lo ideal es ocupar una copia certificada. Que la novedad también con esto que publica la NAM es que ahora ya no solo se requiere copia certificada del poder, también se requiere copia certificada de la identificación oficial del representante legal. Entonces, por ejemplo, cuando se requiere esto, pues normalmente de nuestra parte solicitamos las cosas con anticipación, porque resulta ser que a lo mejor en el poder solamente se tiene una copia certificada, y si yo la mando a hacer el trámite y el trámite me dura 10 días hábiles, más lo que va y viene, pues normalmente la empresa se queda más que con el original. Entonces normalmente las empresas tienen a lo mejor
2, 3 copias certificadas, o cuando requieren una adicional, porque muchas veces las autoridades se quedan con copias certificadas, pues es cuando entra lo que Marcelo nos platica, que hay que solicitarla ante el fedatario para que emita esa certificación. Y también para aterrizarlo, acuérdense que también en función a la fe de hechos, hay ciertos documentitos que deben de ir certificados y que son los que se deben de anexar a la solicitud. Por ejemplo, hablando de un IMEX nuevo, tengo que anexar al trámite que realice por BUSEM la copia certificada del contrato de arrendamiento, pensando que caemos en un arrendamiento. Entonces, esta parte de la certificación, pues también tenemos varios temas aduaneros que guardan relación con este concepto de copia certificada. Exacto, siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos una palabra clave. ¿Cómo se generan los instrumentos públicos? Todo el mundo habla de la protocolización famosa. O sea, vamos a protocolizar el documento ante notario, ante fedatario. Pero ¿qué es una protocolización? Es lo que les digo, que de repente no hay que dar por hecho que la gente sabe que es una protocolización. Así, en palabras sencillas, la protocolización es pasar los documentos privados al formato del corredor público o notario para pasar a ser un instrumento público con fe pública con plenos efectos legales. Un ejemplo muy específico son las actas de asamblea. El acta de asamblea debería de ser una redacción hecha por la empresa, por la sociedad. Celebran la asamblea, elaboran el acta en privado, se reúnen, no hay nadie, no hay notario ahí. Todos firman el acta de asamblea, es un documento privado. Después lo llevan ahora sí ante fedatario público, ante corredor, notario, para que lo protocolice. ¿Qué es lo que se hace? Pues se vacía el formato, se vacía la información de la asamblea en nuestro formato y ahora sí ya es algo protocolizado. O sea, ya está en nuestro formato, nuestro papel, con nuestros sellos y nuestra firma de fedatario y ya pasa a ser un instrumento público ya protocolizado. Eso vendría siendo una protocolización. Es lo que sucede cuando tú llevas a protocolizar tus actas de asamblea ante fedatario público. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso por el que pasa un instrumento público? Digo, el ejemplo aquí que queda más claro para todos ustedes podría ser un acta de asamblea donde se agregan nuevos accionistas, ¿verdad? Ahora hay algún poder o algo así por el estilo que se otorga. Entonces, lo primero que se hace, pues, es la redacción legal. La redacción legal, idealmente, pues, la deberían de hacer ustedes apoyados con su departamento legal, su abogado corporativo. Él hace la redacción legal, al momento de la celebración, después de celebrar la asamblea, pues ya al finalizar, pues ya la leen, todos están de acuerdo y la firman las personas presentes en la asamblea, la tienen ya en privado. Y como les dije, pasa entonces a la protocolización, ya van con el notario o con el corredor público para que la protocolice y la vacíe en su formato. Después de tener el documento ya vaciado en el formato, pasa ahora a inscribirse en el Registro Público de Comercio. Ese instrumento, el Registro Público de Comercio, pues nosotros, por ejemplo, la Correduría Pública lo tenemos electrónico, hacemos nosotros la inscripción, pero también hay posibilidad de que el fedatario de ustedes lo haga presencial, que es más tardado, pero pues también se pudiera hacer, ¿no? Eh, Hay otra cosa que tendría que hacer, que son las anotaciones en los libros sociales, que más adelante lo vamos a ver. En este caso, si hay nuevos accionistas, pues sería el libro de acciones, ¿no? El que debería de sufrir un movimiento allí o de tener un movimiento, una anotación, donde se establece que Juan Pérez, pues es el nuevo accionista, ¿no? Entonces, las anotaciones en libros sociales. Después, se tendría que hacer las publicaciones en el portal de sociedades mercantiles. Es el PSM. En el PSM se tendría que hacer un aviso con la firma electrónica del representante legal y de la empresa, donde se da el aviso de que ya hay un nuevo accionista y en el cuadro accionario que está ahí en el PSM, pues se tendría que actualizar, ¿no? También se tendría que dar aviso al SAT, ¿verdad? Porque ya tenemos una nueva estructura accionaria y ya con los cambios que ha habido en las leyes fiscales, pues ya tienes que avisar al SAT sobre tu nueva estructura accionaria. Y ya por último, en el caso que haya ingresado capital extranjero a accionistas extranjeros a tu empresa,
pues ya tendrías que dar el aviso al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Ese es un ejemplo específico donde se implica todo ese tipo de obligaciones que tienes que hacer, pero más o menos son los pasos por los que atraviesa un instrumento al momento de que lo llevas con un fedatario público. Marcelo, ¿y para qué sirve inscribir el instrumento en el Registro Público del Comercio? Bueno, lo que pasa es que el Registro Público de Comercio es un lugar donde se inscriben los documentos de las empresas como la SA, SAPI, SUFON, todas esas, para que surta efectos legales ante terceros. Esa es la finalidad. O sea, si es un documento legal, está ante fedatario, ok, perfecto, pero para que surta plenos efectos legales contra terceros, se tiene que inscribir en el Registro Público de Comercio. Esa es la finalidad de comercio, ¿no? Y aparte que te lo van a pedir en todas partes, ¿no? El banco o donde sea, siempre piden que esté inscrito en comercio, usualmente. Ok. Bueno, ahora las figuras. Dentro de las sociedades mercantiles, pues van a ver ustedes que intervienen varias personas o varias figuras, y me gustaría, pues, para que tengan un mayor entendimiento de todos los instrumentos públicos, de las constitutivas, cuáles son las partes en la estructura de una sociedad mercantil. Tenemos por un lado los socios o accionistas. ¿Es lo mismo socios o accionistas? Pues sí y no. Lo que pasa es que cuando son accionistas se trata de las sociedades anónimas, y cuando son socios son las sociedades de responsabilidad limitada. Pero para decir verdad, digo, eso es algo que los abogados sabemos, pero la gente usualmente utiliza indistintamente socio o accionista. Pero ya hablando, legalmente hablando, no son lo mismo. Unos son los de la SA y otros son la de la SDR, de los socios. Pero para efectos coloquialmente hablando, pues lo toman como lo mismo, ¿no? Entonces están los accionistas, vamos a hablar de accionistas, son los accionistas los que crean la sociedad, y ellos toman decisiones a través de la asamblea de accionistas. Entonces van a reunirse para tomar decisiones en una asamblea. Entonces se reúnen todos los accionistas, ¿verdad? Con derecho a voto, y se hace una asamblea, de la cual se levanta el acta, que es lo que ya hemos hablado, y esa es la que se lleva ante el fedatario público para que la protocolice, ¿no? Se toman las decisiones, ahí se aprueban, no se desaprueban, y eso se protocoliza para que surta efectos legales, ¿no? También existe la figura del administrador único o el consejo de administración. Este es el órgano ejecutor, o sea, es el que ejecuta. El órgano supremo, el mero mero, por otras palabras, dentro de una sociedad es la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas puede hacer y deshacer lo que ellos quieran y decidan dentro de la sociedad. Y luego después, ya que tomen ciertas decisiones, el que ejecuta es el administrador único o el consejo de administración. Puede ser las dos figuras, ¿no? Puede que sea una sola persona la encargada de administrar la sociedad y llevar a cabo los acuerdos, o que sea un consejo de administración, que es el que también va a tomar la decisión de ejecutar todos los acuerdos, ¿no? Y ellos se reúnen, en el caso que es un consejo de administración, pues se reúne en sesiones del consejo de administración, igual se levanta un acta, se firma y toda la cosa. Eso es para efectos de un consejo de administración. Si es administrador único, pues no hay ninguna sesión ni nada, pues nada más se encarga de ejecutar todo lo que se haya decidido por los accionistas, ¿no? Existe una tercera figura que es el comisario, como su nombre lo dice, del viejo el comisario, el sheriff, como quieran llamarlo, para que se les quede en la mente. Es la persona que, pues en el viejo las películas, pues era el que hacía que se guardara el orden, ¿no? Era el policía del pueblo, el comisario. Aquí es exactamente lo mismo. El comisario es una persona, una figura que se encarga de la vigilancia de la sociedad, de que esté todo bien, que no haya movimientos, eh, pues hay extraños o fraudulentos, y el comisario es una figura también muy importante dentro de la sociedad. Y ya por último tenemos a los apoderados o los gerentes jurídicos, que son las personas que representan a la sociedad. Tienen poderes y pueden actuar dependiendo de los poderes que tengan, pues van a poder realizar acciones a nombre de la sociedad, tanto obligarla como firmar documentación de cierto tipo, en nombre y representación de la sociedad.
Entonces, este tipo de, estos son las figuras que van a encontrarse dentro de las sociedades y esa es más o menos la función de cada uno de ellos para que les quede un poquito más claro de qué se trata, ¿no? Y luego ya hablando más específicamente de los poderes, también todo el mundo habla de poderes, ¿no? Pero realmente sabes qué poderes son, o sea, hasta dónde alcanza el poder. Primero que nada, tengo que decir que hay dos tipos de poderes. Están los poderes generales y están los poderes especiales. Los poderes generales te dejan hacer de todo prácticamente dentro del ámbito de ese tipo de poder. Y el poder especial es un poder que te dan para cierta cosa específica. Doy este poder específicamente a Marcelo Estrada para que abra cuenta de banco para la empresa Juan Pérez S.A.S.B. Ese es un poder especial. Solamente para eso te lo dan y punto, no es general. Y el poder general son los siguientes, pudieran ser los siguientes. Poder general para actos de dominio. Este es el más importante. El poder general para actos de dominio es para actuar en calidad de dueño, como si tú fueras el dueño de las cosas. Si tú eres el dueño de las cosas de la empresa, entonces tú puedes disponer de ellas, venderlas, rentarlas, hacer lo que tú quieras. Aquí lo peligroso es la venta, lo importante es la venta. O sea, yo puedo vender las cosas que estén a nombre de la empresa que yo represento si tengo un poder general para actos de dominio. Ojo con eso, es del más importante, de lo más importante. Existe también el poder general para actos de administración. Eso está más sencillo de entender, pues para cosas administrativas, ¿no? Firmar papelería, cartas de recomendación, o sea, así, cosas meramente administrativas. Tenemos el poder general para pleitos y cobranzas. Este tipo de poder para pleitos y cobranzas, como su nombre lo dice, es el poder que se le da usualmente a los abogados litigantes para poder defender a la empresa, lo demandan los trabajadores de la empresa, pues el abogado que va a representar la empresa necesita a fuerza tener un poder para pleitos y cobranzas. Es el poder que tienen los abogados litigantes. Existe también otro poder que igual también es muy importante, que es el poder cambiario. Ese poder cambiario es el poder que se le otorga a las personas, a los abogados, o a quien sea, no tiene que ser abogado, para poder firmar, para poder firmar pagarés, por ejemplo, pagarés, títulos de crédito, o sea, todo ese tipo de obligaciones, letras de cambio, obligando a la sociedad. Entonces también es importante porque esa persona tiene, tiene la facultad de obligar a la empresa, ¿verdad? Entonces es el poder cambiario. Y como les decía, los poderes especiales son solamente para cosas específicas. No son generales, para abrir la cuenta de banco, para ir al SAT a dar de alta a la empresa, para lo que ustedes gusten y manden, pero son cosas específicas, por eso es especial. Los poderes se pueden otorgar de dos formas. Pueden ser mancomunadas, o sea, por ejemplo, si hay varias personas de la sociedad y pues quieren cuidar el tema del poder para actos de dominio, entonces el poder para actos de dominio es mancomunado. Solamente Juan y Pedro pueden firmar para actos de dominio y a fuerza tienen que firmar los dos. Si no, no se puede hacer la operación. Entonces ese es el poder para actos de dominio mancomunado. O puede ser separado, o sea, le damos a Juan y a Pedro la facultad de general para actos de dominio, poder general para actos de dominio, pero de forma separada. Entonces, cualquiera de los dos puede vender todo lo de la empresa. Entonces, esa es una de las diferencias. Puede ser mancomunado o separado. Y también puede haber limitaciones dentro de los poderes. Por ejemplo, el poder para actos de dominio se puede ejercer por el administrador único hasta por la cantidad de $1.000.000. Después de $1.000.000, tiene que firmar junto con X personas. También se pueden poner muchas limitantes. Se puede poner también un plazo. Si tienes un apoderado, le das un poder para, no sé, temas fiscales o abogado litigante. Bueno, pues tu poder dura solamente 6 meses o hasta tal fecha. O sea, se pueden hacer mil y un cosas para poder limitar la actuación de las personas con este tipo de poderes, pues para proteger a la empresa, ¿no? Entonces, esos básicamente son los poderes así explicados de forma general, pero que ustedes tengan una idea de lo que se trata cuando están otorgando poderes o cuando están leyendo una escritura y sepan qué poderes buscar y cómo entenderlos, ¿no? Sí, Marcelo, esto de las figuras es muy importante porque yo creo que es de repente donde hay muchísima confusión porque, por ejemplo, para efectos del registro del esquema de certificación de empresas,
pues sí nos piden muy puntualmente identificar a los socios accionistas, al consejo de administración de la entidad y nos piden mantener actualizada la información en caso de que llegara a haber cambios. Y en el caso del representante legal, puntualizan mucho que el que le queremos dar seguimiento, bueno, hablando del SAT, es el que tenga actos de dominio. Entonces es muy importante que logramos entender, ahorita ya con la explicación que nos diste, en términos generales, qué poder se le está dando a esos representantes legales. Y otro que es muy común en el tema aduanero, bueno, es el de actos de administración, porque sabemos que en comercio exterior firmamos 1001 documentos, desde una carta aclaratoria tal vez para efectos de complementar un documento equivalente, hasta pues algún escrito de desahogo de algún requerimiento por una facultad de comprobación. Entonces sabemos que quien debe de firmar debe de tener esos poderes de actos de administración. Incluso también ustedes en su operación de la empresa seguramente les ha tocado ver esos poderes especiales que también nos señala Marcelo, que por ejemplo aduaneramente incluso llegan a ser algunos muy puntuales, ¿no? Establecen este poder especial es para efecto de realizar trámites ante la Secretaría de Economía relacionados con o para el SAT, para efectos de, y también lo puntualizan mucho, ¿no? Entonces, el poder de actos de dominio, actos de administración especial, creo que no debería de ser ajeno a la parte aduanera. E incluso también, ojo con los poderes mancomunados, porque también nos ha tocado observar que existen poderes a representantes legales que se encuentran mancomunados. Y aquí, Marcelo, no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero cuando es un poder mancomunado para efectos de actos de administración, ¿creerías que lo conservador es que el documento vaya firmado por las dos partes, en caso de que sean las dos partes mancomunadas? Claro, siempre. Si un poder es mancomunado, tiene que ser a fuerza firmado por todas las personas que comparten ese poder. Si no hace ese acto que está firmando no es válido, porque está firmando sin la facultad como se otorgó. Entonces sí, aguas con esos, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí nos ha tocado ver en la práctica que hay poderes mancomunados, incluso las autoridades lo llegan a detectar y te lo regresan, ¿no? Te regresan el trámite señalando que el poder que se está adjuntando es mancomunado y que pues se requiere la firma de la otra parte. Eso en una situación favorable, ¿no? Pero imagínense estar firmando documentos solamente por una parte cuando el poder es mancomunado y como dice Marcelo, se pudiera considerar no válido. No sé, por ponerles un ejemplo, una hoja de cálculo, una manifestación de valor que venga firmada por una parte y que pues la otra parte nunca firmó. De por sí saben que esos documentos son un dolor de cabeza, entonces sí hay que poner mucho ojo, ¿no? Al momento de tener los poderes, identificar que no sea un mancomunado y en caso de serlo, bueno, que vaya firmado por las dos partes. Correcto. Bueno, pues aquí ya vamos al punto medular del área que me corresponde a mí sobre las obligaciones corporativas. Y aunque no lo crean, he visto pues más de las que me gustaría haber visto, sociedades que a pesar de que no son tan pequeñitas, pues no cumplen cabalmente o al 100% con sus obligaciones corporativas. Y como les decía, no necesariamente por mala fe o X, sino que a veces simplemente las desconocen. Simplemente las desconocen, no saben que tienen obligación a esto y cuando se topan con pared, porque como va a comentar Coral, o Coral nos ha ya comentado anteriormente, pues todo esto va de la mano de lo aduanal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas? Muy sencillo. Primero que nada, debes de tener tus libros sociales. Esos libros sociales los debiste de haber abierto desde que creaste la sociedad. Nosotros cuando creamos las sociedades mercantiles aquí en la correduría, pues les ofrecemos también la creación de los libros sociales, porque es una obligación, o sea, lo hagas conmigo o lo hagas por tu cuenta, lo tienes que hacer. Esos son 3 libros sociales. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son estos libros? El primero es el libro de actas de asamblea. ¿Se acuerdan que les decía que las empresas toman sus decisiones a través de los accionistas que se juntan
y hacen una asamblea. Las actas de asamblea se guardan en este libro de actas de asamblea para orden que debe tener la empresa, ¿no? El segundo libro es el libro de variaciones de capital. Como su nombre lo dice, pues de repente la empresa sufre variaciones de capital, le aumenta el capital, le disminuyen el capital. Eso genera asientos dentro del libro de variaciones de capital. Ahí se tienen que plasmar, ¿no? Libro de acciones, y si se fijan, es libro de acciones, no libro de accionistas. Este libro de acciones es donde se hacen las anotaciones también cuando entran accionistas o cuando salen accionistas. Ahí se van a notar pues, que Juan Pérez tiene 25 acciones, Mariano González tiene 85 acciones, y así sucesivamente. Ahí se va guardando la historia de la sociedad, cómo van entrando y saliendo acciones, cuyos titulares pues, son los accionistas. Por eso es el libro de acciones. Entonces, de perdido, esos tres libros son los que obligatoriamente deberías de tener en tu empresa, ¿no? Otro falla que de repente tienen las empresas, que igual nosotros creamos las empresas en la correduría pública, también les ofrecemos el servicio porque igual lo tienen que hacer. Es la expedición de los títulos accionarios. Ustedes cuando salen de la correduría o de la notaría, pues salen muy contentos, salen con su acta constitutiva y creen que el acta constitutiva es el medio de probar de que ustedes son accionistas en una empresa, cuando eso es totalmente falso. La forma de comprobar que tú eres accionista en una empresa es con tu título accionario y con las anotaciones en el libro de acciones. Esa es la única forma en que puedes demostrarlo. Claro, también hay un aviso que se da al portal de sociedades mercantiles, como ya les dije, de la estructura accionaria y también un aviso al SAT de la estructura accionaria. O sea, esa es la forma de comprobar o de demostrar que tú eres accionista dentro de una empresa. Entonces, cuando sales de la correduría con tu acta constitutiva, deberías de salir también con tu título accionario, que es una acción, o sea, es un papelito que dice que Juan Pérez es titular de 25 acciones, equivalente a 50,000 pesos de la empresa tal, con un capital social, bla, bla, bla. O sea, toda la redacción legal debería tener ese título accionario que tú debes de tener en tus manos como accionista, independientemente y aparte del acta constitutiva. Ese es tu título accionario. Ojo también, porque muchas veces se les pasa. También algo que se les pasa mucho, que se les pasa bastante, es el aviso en el portal de sociedades mercantiles, en el PSM, de la estructura accionaria. Tienes la obligación de dar un aviso en el PSM, de dar un aviso sobre la estructura accionaria. O sea, Juan Pérez, 25 acciones de $1 cada uno, 25 pesos. Todo eso tienes que informarlo en el PCM. Después, cuando haya cambios, ya sea que entren accionistas, salgan accionistas, o haya ventas entre los accionistas, todos esos cambios se tienen que notificar también al PSM. Se les pasa bastante eso. También hay un aviso en el SAT sobre cambios en la estructura accionaria. Ahora, sí hay obligación de avisarle al SAT sobre los cambios que hay en tu estructura accionaria. Igual entran accionistas, salen accionistas, tienes que dar el aviso al SAT por fuerza. Otra de las obligaciones también es alta en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, en el RENIE, en el caso que haya capital extranjero. Si empezaste tú sin capital extranjero, y luego después, y ahora sí ya ingresaron accionistas extranjeros, ahora sí ya es momento que te inscribas a la RENIE y veas también cada cuándo tienes que dar informes, ¿no? Entonces también es algo que a veces se les llega a pasar a las empresas que tienen capital extranjero. Hay otra también que de repente no les pasa ni por aquí, es la asamblea anual. Ustedes, todas las empresas, las personas morales, las sociedades anónimas, tienen obligación de celebrar una asamblea anual. Y en esa asamblea anual, ¿qué es lo que se ve? Pues muy sencillo, se ve todo lo financiero, todo lo económico y se aprueba o no se aprueba la cuenta del año pasado. Por eso es una cuenta, por eso es una asamblea anual. Y el plazo que tienes para celebrarla es el mes de abril del año siguiente. Si creaste tu sociedad este año, 2022, en abril, hasta abril como límite del 2023, tienes como límite para celebrar tu asamblea anual para aprobar o desaprobar la cuenta del año pasado. Ese viene siendo una asamblea anual que tienes que celebrar todos los años. También se les pasa y bastante. Protocolización ante fedatario de las asambleas extraordinarias. Como les digo, cuando se juntan los accionistas, se hace una asamblea
Hay varios tipos de asambleas, yo no los voy a atiborrar de tanta información, pero hay dos tipos de asambleas, la ordinaria y la extraordinaria. La extraordinaria es la que se toma, es en donde se toman decisiones más importantes. Por ejemplo, quieres cambiar el objetivo social de la empresa, es extraordinaria. Quieres disolver y liquidar tu empresa ya, es una extraordinaria. Ese tipo de asambleas con temas más relevantes o importantes tienen que protocolizarse, ¿verdad? Entonces es importante que sepas que tienes que protocolizar, llevarlo ante notario público o corredor público para que se pueda vaciar en nuestro formato y quede protocolizado ese tipo de asambleas. Las extraordinarias también hay obligación de inscribirlas en el registro público de comercio, que como les dije puede ser físico o electrónico, como el caso de nosotros aquí en Nuevo León, que tenemos un sistema que es el SIGER, lo hacemos electrónico, lo vamos físicamente, lo hacemos de forma inmediata. También hay otro informe que también se le pasa muchísimo, es el informe anual sobre accionistas extranjeros que no tengan RFC. Por ejemplo, cuando constituyes una sociedad y la constituyes con accionistas extranjeros, yo como federatero tengo obligación de pedirles a todos su constancia de situación fiscal y que venga su RFC, obviamente. Pero me dices, oye, Marcelo, lo que pasa es que este accionista es de Canadá, es de Estados Unidos y no es residente aquí, no tiene obligación de tener RFC. Y yo, no, de acuerdo, no me des nada y como que ya lo podemos hacer. Nada más que te quedas con la obligación de anualmente informar sobre los accionistas extranjeros que tengas tú en tu empresa y que no tengan la obligación de tener RFC. Es un informe que también se nos pasa bastante, pero sí existe la obligación, de hecho te la ponemos en el acta constitutiva para que la leas, pero de repente a veces se les pasa por alto. Entonces, básicamente, ese es un resumen a grandes rasgos sobre todas las obligaciones corporativas que debe cumplir tu empresa para que estés en cumplimiento al 100% y no tengan después problemas. Y aquí lo importante pues, sería el tema aduanal o de cualquier otra clase fiscal, porque todas estas son obligaciones que tienes y van muy de la mano del tema fiscal. Gracias, Marcelo. Realmente era bien importante que Marcelo nos diera todo este antecedente porque pues aduaneramente vamos a encontrar de manera muy constante estas palabritas, ¿no? Socios, accionistas, protocolizado, registro público y demás. Entonces era bien importante tener esa parte introductoria de Marcelo para que aduaneramente, que esa es la intención, podamos entender bien qué es lo que nos están pidiendo, ya sea como requisito u obligación a cumplir. Les voy a hablar del tema primero de los padrones. Ustedes saben que tenemos 3 padrones, ¿no? El padrón general, que si tú eres importador recurrente, tienes que estar inscrito y debes de estar inscrito pues dentro de este padrón. Sí hay opciones que por única vez, pero digamos que ya tu constante es la importación, estás inscrito en este padrón de importadores general. Ahora, si tú quieres importar ciertas mercancías que se encuentran listadas en el anexo 10, apartado A de las reglas 2022, que sabemos que es el de las mercancías a nivel fracción arancelaria, que nos obligan a inscribirnos, además del general, al padrón de importadores específicos. Sabemos que ese trámite es un trámite que se realiza vía portal del SAT, es electrónico y debemos de cumplir con ciertos requisitos que se encuentran en la ficha de trámite 6. Acuérdense que habíamos dicho que en el anexo 1 de las reglas vienen todos los formatos que se deben de respetar, ¿no? No son escritos libres. Y en el anexo 2 vienen las fichas de trámite, que son como una guía de cómo se presenta el trámite, ante qué autoridad, qué requisitos, cuál es el tiempo de respuesta. Entonces, para el padrón de importadores de sectores específicos como guía, tenemos esta ficha de trámite 6. Recuerden que al día de hoy tenemos 16 sectores
en el apartado A del anexo 10. Seguramente ustedes escucharán o incluso en su operación de la empresa van a ver que, y los vamos a ver ahorita en la información estadística que les traigo, que pues los más representativos son el textil y confección, el del calzado, el de siderúrgicos, el de productos siderúrgicos, y bueno, dentro del top 5 se cuela el de químicos, ¿no? Entonces, si tú no estás o te interesa estar inscrito en el padrón de sectores específicos y por lo tanto estás analizando los requisitos que necesitas cumplir para que te autoricen a adherirte a este sector, la mayor parte o por lo menos estos sectores más importantes, dentro de los requisitos te piden que pongas un listadito. Sabemos que este trámite tiene que cumplir con ciertas formalidades. Por ejemplo, esta información se va en texto plano, que es el famoso TXT, y tenemos que enlistar el nombre completo y la clave de RFC válida de los socios, perdón, accionistas y representantes legales actuales de la empresa. Entonces, ¿qué representaría eso si yo quiero inscribirme en mi padrón de sectores? Pues necesito analizar estos instrumentos públicos. ¿Cuáles serían estos instrumentos públicos? Lo que nos señala Marcelo, el acta constitutiva y sus modificaciones, con la finalidad de identificar quiénes son los socios, accionistas y representantes. Aquí no nos especifica con qué poderes el representante, entonces tendríamos que enlistar todos. Y adicionalmente nos dicen, ok, está padre que ya me hayas puesto tu listadito, pero yo necesito validarlo. Entonces necesito que me anexes de manera digitalizada los instrumentos protocolizados, que ya nos explicó Marcelo que consiste la protocolización, que pues le permite a la autoridad identificar que efectivamente esos son los socios accionistas y representantes legales. Y con eso, pues vamos a ver que, y también le platicaba a Marcelo, que la autoridad, llámese Secretaría de Economía y el SAT, ya no monitorean solamente a la entidad moral, sino que también ya hay un monitoreo muy importante de las personas o de las figuras que conforman a esa entidad. Es por eso que nos dicen, ok, pero ¿quién conformó, quién formó tu empresa? Ahora, esos que la formaron, también me interesa que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. Si son mexicanos, tienen que estar registrados y activos ante el RFC y tienen que tener su opinión en sentido favorable. Y como dice Marcelo, ok, oye, ¿sabes qué son extranjeros? Me salvo de esto. Sí, de tener la opinión favorable y de estar inscrito y activo en el RFC, pero tienes que cumplir con esta famosa forma oficial 96, que también nos decía Marcelo y que sí se pasa mucho, porque cuando hacemos este tipo de trámites dicen, ay, ¿a poco tengo que presentar este año con año? O sí lo presentan, pero no lo presentan en el tiempo que debe ser. Y de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal y la regla 243 de la Resolución Miscelánea Fiscal, esta forma oficial se tiene que presentar de manera anual, a más tardar en el mes de marzo de cada año. Es un trámite que se realiza a través del portal del SAT. Es la verdad muy sencillito, solamente te pide el nombre del extranjero, su país de residencia, su domicilio y su número de identificación fiscal. Se presenta a través del portal del SAT y te arroja un acuse con el folio y ese es el que nos pide para efectos de inscribirnos en el padrón de sectores específicos. Y hablando del padrón de exportador sectorial, también hay sectores, actualmente en el exportador sectorial hay 15 sectores y estos se encuentran en el mismo anexo 10, pero en el apartado B. Entonces, lo referente al padrón de importador sectorial se encuentra en el apartado A y lo referente al de exportación se encuentra en el apartado B. Posiblemente, y dependiendo de la operación de la empresa, pues estamos familiarizados más con uno o con el otro. Aquí la ficha de trámite que nos da la guía respecto a la inscripción en el exportador sectorial
es la ficha 141. Y también para algunos sectores, por ejemplo, del caucho, minerales de hierro y demás, también nos pide este listadito y esta forma 96 y que las figuras se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. Tal vez en la parte del exportador sectorial, por ponerles un ejemplo, aquellos exportadores del tequila, del mezcal, de bebidas alcohólicas, deben de inscribirse en este padrón sectorial. Aquí les voy a mostrar un poquito de la estadística de cómo está hoy en día el padrón, tanto el general como el de importadores, como el de exportadores. Entonces, aquí en esta estadística ustedes pueden ver que a junio de este año hay 120,715 contribuyentes inscritos en el Padrón General de Importadores y hay 30,933 inscritos en el Padrón de Importadores Sectorial. Y como les decía, aquí el top 5 pues es el de siderúrgicos, el de productos siderúrgicos, el textil y confección, calzado y químicos. Y en el de exportador sectorial hay 12,548 contribuyentes registrados y si se dan cuenta, pues el más representativo es el sector de oro y plata y le sigue plásticos y le sigue hierro y acero y bebidas alcohólicas, destiladas los licores, ¿no? Entonces, aquí también ustedes pueden ver los sectores existentes. Ustedes saben que este padrón me doy de alta por única ocasión. Una vez que yo me inscribo al padrón, por ejemplo, sectorial de productos siderúrgicos, yo puedo importar al amparo de este sector todas las fracciones que se encuentren adheridas a este y no tengo que hacer como el trámite por cada fracción nueva, ¿no? Una vez que a mí me utilizan ese sector, yo puedo importar todo lo que se encuentre incluido en ese sector. Y la duda, hay veces que me preguntan, oye, porque seguramente ustedes han escuchado muy común la parte de, pues yo no estoy inscrita en el padrón de sectores, de importadores, ocupo una comercializadora, que eso también es muy recurrente en la práctica. Si me preguntaran mi opinión, y es una opinión, yo sugiero que las empresas sí se encuentren inscritas directamente en el padrón de importadores de sectores específicos en lugar de utilizar una comercializadora. Entonces, luego me preguntan, oye, pero es que voy a adquirir más obligaciones de las que ya tengo actualmente, cuando pues la realidad es que pues no, oh sorpresa, realmente quienes nos encontremos adheridos tanto al padrón de importadores generales como al de específicos, ya sea el de exportación o el de importación, tenemos las mismas causales por las cuales nos pueden suspender el padrón. Y ustedes saben que es esta regla 133, que incluso es una regla pues bastante larga porque al día de hoy tenemos ¿cuántos? 46, 47 causales de suspensión, si no me falla la memoria. Y aquí es donde nosotros, porque también creo que es algo que solemos perder de vista, pero sí tenemos muy presente el miedo de la suspensión del padrón, ¿no? Entonces, aquí una recomendación sería que hagan un estudio, un análisis de esas 40 y tantas causales de suspensión para identificar aquellas que les pudieran generar un riesgo. Aquí yo les pongo, acuérdense que abordando o enfocándonos a lo que es nuestro tema, hay una causal que es la que se encuentra en la fracción 17, que nos habla, digamos que incluye dos supuestos de suspensión. Una es, te dice, oye, si tú tienes tu padrón de importadores general y específico y permites a otro que se encuentra suspendido seguir haciendo operaciones de comercio exterior de IMPO a través de tu padrón, es decir, que tú realices sus importaciones, esa es una causal de suspensión. Oye, se ve
Creo que ahora menos que antes, pero muchas veces antes incluso a lo mejor porque son empresas hermanas o tienen alguna relación, sí se llegaba a ver esa parte de que, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo cancelado mi padrón sectorial o no tengo el padrón sectorial, impórtalo a mi nombre. Entonces hoy en día es una causal de suspensión. Y también te menciona que si tú tienes un representante legal, socio o accionista, que forme parte de tu empresa y se tiene detectado que ese representante legal, socio o accionista también formaba parte de la estructura organizacional de una empresa a la que se suspendió, más bien que se le canceló el padrón, también puede generarte una causal de suspensión. Es por eso que les digo que ahorita ya nada más, ya también hay un monitoreo muy importante respecto a las personas que conforman estas sociedades. Entonces te dice aguas con eso y te menciona, bueno, esto no va a aplicar si tú solicitas la suspensión, la cancelación de tu RFC o porque dejas de hacer operaciones de comercio exterior en el transcurso de 12 meses. Por esas tres no tengo problema, pero si se canceló el padrón por cualquiera de las demás 40 y tantas supuestos, pues sí te puede generar una causal de suspensión. Incluso también tenemos el número así como tenemos la cantidad de contribuyentes que se encuentran inscritos en los padrones, también tenemos el número de los padrones que han sido suspendidos o que han sido cancelados. Aquí también les muestro, por ejemplo, las empresas que se les ha suspendido su padrón de importadores, el de específicos o el de exportación desde el 2021. Incluso te dice la causal por la cual se les suspendió el padrón de importadores. Entonces, por ejemplo, si nosotros filtráramos la fracción 17, que es la que ahorita veníamos comentando o que de la cual estábamos platicando, pues ustedes pueden ver que sí ha habido empresas que han incurrido en esa causal de cancelación que platicábamos. En este caso hay 31 contribuyentes que incurrieron en la causal 17 que platicábamos y que por lo tanto fue una causal de cancelación de su padrón de importadores. Entonces aquí abordamos tanto si a mí me interesa inscribirme en un padrón sectorial o en un exportador sectorial y también me interesa el tema porque si yo ya estoy inscrito en los padrones, bueno, tengo que echarle ojo a esas causales de cancelación, ¿no? Y hablando del tema, pues específico a la fracción 17. También, pues los programas de fomento, pues no son ajenos a todo este tema. Ustedes saben que el 9 de mayo se publicaron lo que les llamamos las nuevas reglas de Secretaría de Economía y entre cambios, pues se genera la regla 3238. Realmente en temas de fusión o escisión no había mucha información respecto a qué procedía con empresas con programa de fomento. Voy a hablar de IMEX y PROSEC en caso de que se encontraran en esa situación. Entonces, a través de la regla 3238 nos dicen qué debemos de hacer en caso de que una empresa se fusione o se cinda. Por ejemplo, fusionar, se unen, no sé, pueden ser dos o más empresas en una sola y escindir es que se separa. Entonces, Marcelo, esto también se realiza a través de instrumentos públicos, ¿verdad? Así es. Entonces, por tal razón también, además de otros requisitos que debemos de cumplir para avisar a Secretaría de Economía que voy a sufrir una fusión o escisión, me piden, por tal razón, la escritura mediante la cual se protocoliza la fusión o escisión y aquí nos los ponen muy específicamente con su inscripción ante el registro público de la propiedad, que también Marcelo ya nos hizo favor de explicarnos la razón de por qué inscribir un instrumento en el registro público de la propiedad. Entonces también, ojo con eso, nosotros cuando otro tip pudiera ser es que pues un monitoreo, ustedes pueden hacer estos monitoreos con la frecuencia que consideren conveniente, pero hay que tener a nivel programas de fomentos, estar muy abusados con cambios
con lo que ahorita les voy a mencionar en razón social, RFC, domicilio fiscal, socios, accionistas, representantes legal. Porque a través de la regla 3239 me dice que es una obligación de las empresas con programa IMEX mantener actualizada su información y por lo tanto notificar a Secretaría de Economía cuando haya cambios en esos conceptos. Esos cambios se realizan a través o se notifican a través de correo electrónico. Incluso ahí nos pone muy puntual la dirección de correo electrónico. Incluso nos pone específicamente qué hay que poner en el asunto y qué hay que poner en el cuerpo del correo. Ahora, si tú me dices que sabes que pues mi IMEX incluso viene desde que nosotros éramos PITEX, o sea, esto tiene añísimos, ¿no? En mi opinión, no es necesario que pongas todo el antecedente de cómo, los socios que se han adherido, los que se han dado de baja, y así para los representantes legales y accionistas. Solamente basta con que establezcas, si tú no crees que esto se haya presentado, tú has visto en tu práctica, en tu operación, en tu análisis, que esto no se ha hecho, tiene mucho tiempo sin hacerse, sí sería bueno que lo realices. ¿Qué vas a realizar? Pues puedes presentar un escrito. Bueno, el tema de razón social, RFC y domicilio fiscal es muy claro, ¿no? No es algo que se realice de manera constante. Pero hablando del tema socios, accionistas y representantes legales, sí puedes generar este escrito que también en función de estas nuevas reglas nos piden que lleve la formalidad que dice la regla 135, que básicamente nos pide que señalemos en el escrito dos enlaces a través de un nombre y un correo electrónico que serán los autorizados por el representante legal para recibir cualquier comunicado relacionado, por ejemplo, con esta notificación. Y una manifestación que es importante ponerla así textual como viene en la regla 135. Entonces, en un mismo escrito puedes señalar, ¿sabes qué? Secretaría de Economía, mis socios accionistas y representantes legales actuales son, y los enlistas, ¿sale? Ahora, aquí ojo porque les piden listar los documentos enviados. Entonces, más allá de señalarlos, también es importante que adjunten los documentos, los instrumentos públicos protocolizados e inscritos en el registro público de la propiedad del comercio, que respalden el por qué nosotros estamos señalando a esos socios o accionistas o representantes legales. Y otra sugerencia que te hago es que veas a quién tienes registrados en tu BUSEM. Les voy a mostrar a través del portal del SNICE, también lo pueden encontrar, o si quieren la guía con gusto me la piden y se las mando. Hay una guía en la cual te piden, o más bien te muestra cómo realizar modificaciones, aquí solamente socios accionistas para empresas con programas de fomento. Entonces, por curiosidad, seguramente muchos por la parte aduanera y pues lo que necesitamos hacer a través de la e-firma, ya sea para entrar a BUSEM o para entrar al portal del SAT, seguramente sí tienes acceso a este archivo que es la e-firma. Métete a tu BUSEM, que es la BUSEM de la empresa, vete a la parte de usuarios y en la parte de usuarios va a haber un apartadito que menciona administración de socios accionistas y ve a quién tienes registrado. Puede ser que no tengas a nadie o puede ser que ya tengas a socios accionistas que pues ya no se encuentran dentro de la estructura de la empresa. Entonces, en caso de que no tengas a nadie o necesites hacer modificaciones, las puedes hacer a través del portal de BUSEM y para personas físicas te van a pedir nombre, apellido, paterno, país y código postal de la persona física que funge como socio accionista y en caso de ser extranjero te va a pedir razón social, país, código postal y estado. ¿Sale? En caso, perdón, de ser extranjero y de ser persona moral. Entonces, una vez que tú cargues esa información, ustedes saben que todo lo que se empieza en BUSEM y termina en BUSEM es con la e-firma.
Entonces, una vez que tú hayas ingresado tus datos, vas a firmar con la iFirma, ya vas a tener esta información actualizada en tu BUSEM y también ya puedes hacer esta notificación vía correo electrónico a la Secretaría de Economía. Y con eso quedaría cumplida tu obligación que se encuentra establecida en el artículo 24 del decreto y en la regla 239 de las reglas de Secretaría de Economía. Y aquí, ojo, nada más te habla del domicilio fiscal. En caso de tener cambios, lo notifiques de esta forma. Pero si el domicilio es un almacén, un sucursal o la nave productiva va a cambiar de domicilio, ya no te vas a ir por esta regla 3239. Ya tienes que seguir los requisitos que te marcan las reglas. Si no mal recuerdo, perdónenme, pero todavía no me las aprendo bien. Si no mal recuerdo, en la regla 3228 es donde te marcan los requisitos para dar de alta un domicilio. ¿Sale? Que una de las reformas importantes que se dio el 9 de mayo es que ya no se requiere fe de hechos para dar alta a domicilios, ¿no? Ya sean sucursales, almacenes e incluso por submanufactureros, ¿vale? Y hablando del programa PROSEC, es muy similar. El programa PROSEC también no hablaba mucho de los temas de fusión o escisión. Sin embargo, con la publicación de estas nuevas reglas, ya nos exponen lo que debemos de hacer en caso de estar en ese supuesto a través de la regla 3420. Y muy similar, ¿no? Hay que presentar un aviso y tenemos que adjuntar la escritura protocolizada e inscrita en el registro. Y para el caso del PROSEC, ojo, porque también antes no quedaba muy claro, porque el decreto del PROSEC es muy sencillito, incluso es muy chiquitito, ¿no? Entonces, ahí no se tenía claro como se tenía en el IMEX, que a través del 24 sí nos pedía muy claramente notificar cambios en socios, accionistas y representante legal, pero ahorita con esta regla también nos pide que debemos de tener actualizada esa información para el PROSEC. Lo mismo, razón social, RFC, socios y accionistas, representante legal y el domicilio fiscal. Como les decía, si tú vas a optar por actualizar o decir, ¿sabes qué? Por X o Y, mejor de una vez notifico cuáles son mis socios accionistas y representantes actuales, lo puedo hacer en un solo escrito. Lo que sí te sugiero es que lo hagas en correos diferentes. A pesar de que el correo de recepción es el mismo, sí te sugiero que envíes un correo para efectos de notificar tus datos para el IMEX y otro correo para efectos de notificar tus datos para efectos del PROSEC. Y bueno, ya vimos lo que es padrones, ya vimos lo que son padrones de fomento y también el tema registro en el esquema de certificación guarda relación con este tema de los instrumentos públicos. De igual forma, si tú estás analizando la posibilidad de inscribirte en estos tipos de esquema que tenemos el IVA y EPS, que trabaja, ustedes saben, muy de la mano con el IMEX, que incluso es el que cierra el círculo para realmente darle un beneficio importante a esas importaciones temporales a través de acceder a un crédito que forma parte de los beneficios del IVA y EPS. Si a ti te interesa a lo mejor formar parte del OEA o socio comercial, solamente estar dirigido a autotransporte terrestre, agentes aduanales, transporte ferroviario, almacenes generales de depósito, entre otros, o comercializadora e importadora. Estos son los requisitos generales, aplican para las 4. Entonces, dentro de estos 3 requisitos vinculados con el tema está que tus socios, accionistas, representante legal e integrantes de la administración no tengan querella o denuncia penal. Una querella es una denuncia penal por la presunta comisión de un delito interpuesta por el SAT. O que no tengas una declaratoria de perjuicio, que es un dictamen técnico contable en la cual el SAT establece los perjuicios que estás cometiendo contra la federación.
Entonces aquí pide que de los requisitos, pues estas figuras que conforman la sociedad no se encuentren dentro de este supuesto por lo menos 3 años antes en la cual tú vas a emitir tu solicitud. ¿Sabes qué? No, pues no caemos en eso, pero también te piden que los socios accionistas, y aquí es donde puntualiza las facultades del representante legal que le interesa al SAT dar seguimiento, que es el de actos de dominio, que nos explicaba Marcelo que es uno de los poderes más importantes, porque básicamente es con ese poder yo puedo vender la empresa. Y de los integrantes de la administración, cuando sean mexicanos, deben de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, es decir, deben de tener opinión positiva. Y también te dice, ojo, porque tampoco quiero a socios accionistas e integrantes de la administración que se encuentren vinculados con alguna otra empresa a la que se le hubiera cancelado su registro por algunos supuestos, como por ejemplo, presentar documentación falsa o alterada, o que se encuentre suspendida del padrón, se le haya suspendido el padrón de importadores, o que no pueda acreditar el destino de las mercancías importadas temporalmente, o que se detecte que en sus domicilios no se encuentra la mercancía importada de forma temporal. Entonces, ojo, si tus socios accionistas están vinculados a empresas que se les canceló el programa por esas causales, te van a negar la certificación. Entonces, aquí es donde nosotros muchas veces, tal vez como parte de comercio exterior o parte aduanera, pues es información que no tenemos de primera mano y seguramente pues es donde nosotros tenemos que recurrir pues al área específica de la empresa, no sé, a lo mejor desde a lo mejor el despacho, algún despacho que les lleve toda esta parte del compliance corporativo o al abogado que les lleve esta parte de compliance corporativo, a lo mejor hay una área específica en la empresa que lleva el control de todo esto. Entonces es cuando nosotros tenemos que recurrir a otras áreas para que nos puedan proporcionar esta información. Ahora es importante, igual nosotros cuando nos toca hacer estos temas o realizar esta gestión, pues son cosas que tampoco sabemos, esto de la querella o denuncia penal, ¿no? Entonces, sí solicitamos a la empresa que no se lo tome a ligera, que efectivamente platique internamente, que no se cuenta o no se encuentra en esa situación, porque existe la posibilidad de que nieguen esta autorización. ¿Sale? Entonces, también lo importante de todo este antecedente que les dio Marcelo es que tuvieran ustedes un poquito mayor de claridad respecto a lo que debemos solicitar cuando necesitamos recurrir a otras áreas y realmente tener la capacidad de decir, como que no me suena que me estás dando todo lo que necesito, ¿no? Porque muchas veces lo que decíamos, nos piden el acta constitutiva y sus modificaciones. Luego me ha tocado, es un acta de 1990 y es la única que me pasan. No, seguramente debió de haberse ya modificado la constitución de esa empresa. Entonces, perdón, déjenme cerrar el micrófono. Dale, ya. Entonces, aquí también es importante esa parte que ustedes puedan detectar. No, ¿sabes qué? Yo creo que me está faltando que me proporciones documentación. Yo sé que a veces leer las actas sí es un tanto complejo porque sí traen bastante información, mucha terminología que a lo mejor no nos es clara, pero muchas veces, incluso Marcelo, he visto que muchas veces en las modificaciones incluso, no sé si forma parte de cómo se deben de estructurar las modificaciones, pero luego veo que como que ponen un resumencito, no sé si en la parte media o al final ponen, y tiene como antecedente el acta, el instrumento número tal en el cual se hizo cambio al objeto social de la empresa. Y luego se hizo el instrumento número tal en el cual se cambió al socio. Y luego, entonces, luego también eso nos permite ver si efectivamente me están entregando las modificaciones de un acta. No, Marcelo, ¿eso también forma parte de cómo se deben de hacer o eso como que ya es un plus o cómo es eso? No, sí, de hecho se le llama antecedentes. O sea, Ah, ahí tienes ok. todo el antecedente para que el que esté leyendo
se dé una idea de qué es lo que ha pasado anteriormente para que entienda mejor el acto que se está celebrando. Claro. Ah, ok, va. Entonces eso también nos ayuda mucho, ¿no? A identificar esa parte, pues, de todos los cambios que pudo tener ya la constitución de la empresa. Y también hablan, para mantener o seguir hablando de lo que es el esquema de certificación, si yo ya tengo la certificación IVA-IEPS, que es la que trabaja muy de la mano del programa IMEX, ojo, porque una de las obligaciones es cumplir permanentemente con los requisitos que permitieron la autorización de esta certificación. Entonces, además de cumplir permanentemente con los requisitos, que ese es otro análisis del estado de cumplimiento que deberíamos de hacer, no sé, si quieren de la mano de cuando les toque hacer su renovación, ya sea cada año, cada 2 años, cada 3 años, pero sí darle una revisada. Sin querer, ya pasaron 7 años desde que entró en vigor esto de la certificación IVA. Entonces creo que sí vale mucho la pena hacer como un análisis nuevamente profundo de si sigo cumpliendo con todos los requisitos por los cuales se me autorizó la certificación, adicionado a todas las obligaciones a los que me adherí por estar dentro de esta certificación. Y uno de esos es que, ok, tú ya me dijiste dentro de los requisitos cuando me solicitaste la certificación, quiénes eran tus socios, accionistas y representante legal con facultad para actos de dominio o integrantes de la administración, según te aplique, ¿sale? Necesito que mensualmente me avises si hubo cambios. Ojo, solamente si hubo cambios, ¿no? No hay forma de decir, cada mes no hubo cambios. No, solamente cuando haya cambios, yo tengo el mes inmediato siguiente a que se hicieron esos cambios para notificarlos. Ustedes saben que todos estos avisos relacionados con la certificación se realizan de manera electrónica vía buzón. Desde el 2020, incluso el SAT emitió un comunicado diciendo que el único medio de presentación era vía buzón, porque antes sí te llegaban a recibir avisos de manera directa en la Ciudad de México, te lo sellaban con tu acuse de recibo, pero pues ya hay un comunicado de que cualquier aviso se tiene que presentar vía buzón. Entonces, aguas también con ese monitoreo mensual. Incluso también el otro tip es, pues hay que estar mes con mes preguntando a las áreas indicadas si hubo cambios en socios, accionistas, representantes legales, y también hay que estar muy al pendiente de clientes y proveedores, que también viene dentro de esta misma fracción de la regla. Y también ahí se los pongo porque también dentro de los avisos a presentar, acuérdense, no es el único, me estoy enfocando a lo que tiene que ver con nuestro tema, pero también hay que presentar avisos, por ejemplo, por cambios en contratos de arrendamiento, por cambios en domicilios y también por temas de fusión o escisión. Creo que en el tema de fusión y escisión, lo de menos es el aviso. No me refiero a lo de menos a que no hay que presentarlo, sí hay que presentarlo, pero hay todavía un tema ahí más profundo, ¿no? De qué pasa con el crédito de esa empresa que desaparece, qué pasa con la que subsiste y demás. Entonces, temas de fusión y escisión sí también es todo un tema de análisis. Y a pesar de que este registro no se encuentra dentro de lo que es el esquema de certificación que vimos que son las IVA-IEPS, las OEA y socio comercial, también tenemos el tema del registro para el despacho de las mercancías, que es autorización que nos permite, por ejemplo, no realizar previo a las mercancías de importación, y pues eso te puede generar beneficios en temas de dinero, pues, que los previos te cuestan, y en tiempo, ¿no? Obviamente hay que cumplir con requisitos, hay que entender en qué consiste, cuáles son las obligaciones, pero uno de esos requisitos también tiene que ver con lo que mencionábamos de la querella o la denuncia penal, a la cual no deben de estar sujetas socios, accionistas y representante legal e integrantes de la administración, ¿no? Forma parte de uno de los requisitos. Y un punto muy importante con el cual es el que vamos a terminar es que también estemos abusados, porque en facultades de comprobación nos piden los libros sociales.
esos libros sociales de los cuales nos platicaba Marcelo y que forman parte del compliance corporativo, nos los piden. Por ejemplo, ya tuvimos la experiencia en que en una visita domiciliaria, acuérdense que aduaneramente pues podemos tener visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, requerimientos, ¿no? Entonces, en las visitas domiciliarias, pues es donde tienes ahí el SAT en tus instalaciones, ¿no? Van presencialmente, te piden información, dependiendo de la información proporcionada, se van levantando actas parciales. Cuando llegan a tus instalaciones, espero pues que no, pero algunos ya debieron de haber tenido la experiencia de una visita domiciliaria, pues te dan como un listadito de información y documentación inicial que requieren para hacer su revisión. Y entre esa información y documentación están los libros sociales. Como nos comentaba Marcelo, los libros sociales, y de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se considera que forman parte de la contabilidad de la empresa. Y en base al mismo artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, esa contabilidad debe de encontrarse en el domicilio fiscal de la contribuyente. ¿Va? Entonces, cuando se hacen las visitas domiciliarias, los auditores te piden que de manera inmediata entregues cierta información y documentación. Entre esa documentación se encuentran los libros sociales. Si tú no, como fue el caso de esta empresa, ¿no? Si tú no exhibes al momento de la visita domiciliaria los libros sociales que te pidieron de manera inmediata, inmediata se refiere a que se las tienes que entregar el día en la que te hacen la visita inicial, ¿sale? Si tú no se las entregas, en el acta parcial de inicio lo van a hacer constar, van a decir, sabes que no me entregó los libros sociales y te vas a hacer acreedor a una multa. Esa multa es la que señalamos ahí, que es la del artículo 85 del Código Fiscal de la Federación. Y la sanción va de un intervalo de 19,350 a 58,070 pesos, de acuerdo al artículo 86, fracción 1. Entonces, ojo con eso porque pudiera ser que los libros sociales no se encuentren en el domicilio fiscal y en una facultad de comprobación, de acuerdo al artículo 53A del código, van a ser de los documentos que te van a pedir que entregues de manera inmediata. ¿Por qué? Repito, porque se considera que forman parte de la contabilidad de una empresa. ¿Sale? También te van a pedir el acta constitutiva y sus modificaciones. Entonces es bien importante que pues nada más eso lo podamos tener presente o podamos tocar piso con la persona que nos pueda ayudar a entender si los tenemos ahí en el domicilio fiscal o no. Y también dentro de las facultades de comprobación es muy común que te pidan, forma parte de lo que te solicitan, el nombre, el RFC y el correo electrónico del representante legal, de los miembros del órgano de dirección y del administrador único. ¿Para qué te lo piden? Ahí señalan que es con la finalidad de mantener al tanto de estas figuras que forman parte de la estructura organizacional de la empresa, para mantenerlas al tanto de cómo va el proceso de la auditoría, ¿va? Entonces, con esta parte terminamos y pues bien importante puntualizar todo esto que Marcelo nos explicó, desde las figuras, cuáles son esos instrumentos públicos, cómo se generan, cuál es el compliance corporativo y cómo lo fuimos aterrizando en la parte aduanera, hablando de los padrones, que prácticamente eso seguramente todos los tenemos o lo tenemos, y ya conforme la operación lo va requiriendo y te genere un beneficio, pues están los programas de fomento IMEXPROSEC y están los registros del esquema de certificación. Y por último, las facultades de comprobación, ¿no? Que también están ligadas
pues solamente aquellos que sean IMES o PROCEX, cualquier importador o exportador, pues está sujeto a facultades de comprobación. Pero si se dan cuenta en todo esto que fuimos comentando, pues sí venían todas estas palabritas que inicialmente era importante que entendiéramos para que nosotros lo pudiéramos aterrizar de manera correcta a ese requisito, al cumplimiento de ese requisito o al cumplimiento de esa obligación, dependiendo del tema que estuviéramos abordando, ¿no? Entonces, Marcelo, con esto vamos a terminar, vamos a abrir el espacio de dudas y comentarios, pero no sé si quieras platicarles el tema que traemos para ellos respecto a las asesorías gratuitas. Sí, exacto. Lo que pasa es que pues, vemos que obviamente en ese pequeño espacio de tiempo pues es imposible ver todos los temas, explicarles a todos el tema corporativo o aduanal. Entonces nosotros estamos ofreciendo asesorías con un costo de 1,500 pesos, con una duración de 45 minutos. Esa es la versión pagada, pero ahorita les queremos ofrecer a ustedes una versión de 15 minutos que sería totalmente gratuita. Y para poder agendar tu asesoría gratis, te tendrás que meter a esta liga de internet, que es asesoriaimexprosec.youcanbookme, youcanbookme, y ahí pueden agendar la asesoría. Si se les complica teclear el texto, que aquí se los voy a poner yo en el chat, por si quieren darle clic directamente aquí. O pueden escanear con su celular el código QR para poder agendar su asesoría. Entonces, por tiempo limitado, y ya posteriormente vamos a continuar con las asesorías pagadas, que les digo, cuesta 1,500 pesos, son 45 minutos atendidos por Coral y por un servidor sobre temas ya sea de comercio exterior o sobre el tema corporativo. Con todo gusto también lo pueden agendar así. Ahorita se la estamos ofreciendo totalmente gratuita, 15 minutos. Se tienen que meter con su celular, escaneando el código QR, o aquí en el chat estoy poniendo ya la liga directamente, lo pueden copiar y pegar en su navegador para solicitar una asesoría completamente gratis. Entonces, si gustas, Coral, podemos pasar al punto ya de las preguntas y respuestas. Vamos Sí, a checar si alguien puso alguna pregunta en el transcurso de la plática. Está preguntando que si vamos a compartir la presentación. No sé si gustas ponerla. Ándale. Bueno, ahí está la información de nosotros. Pueden enviarle un correo a Coral o a un servidor, a contacto. Y nosotros con todo gusto les vamos a compartir la presentación. Dice, bueno, no me el nombre, dice, nos autorizaron un IMEX para empresa textil. Nos vamos a inscribir en el padrón sectorial específico, pero en economía también tenemos que hacer o sea, pero también tenemos que hacer el trámite de fracciones sensibles. Pregunta, ¿se puede hacer el trámite al mismo tiempo del padrón o se deben de hacer antes o después? ujú. Sí, de hecho son por separado, porque incluso el padrón sectorial lo ve el SAT y la ampliación para incluir mercancía sensible lo ve Secretaría de Economía. Entonces, sí son trámites que incluso puedes hacer de manera simultánea. El que te ayudaría, yo creo que inicialmente más, pues es el del padrón de sectores específicos que se realiza ante el SAT, porque una vez teniendo tu autorización de padrón de sectores específicos de importación, vas a poder importar esa mercancía del sector textil de manera definitiva. ¿Sale? Y una vez que tengas tu autorización de ampliación de mercancía sensible que se realiza ante Secretaría de Economía, vas a poder importar bajo el régimen temporal esa fracción del sector textil. Pero sí son trámites por separado y sí tendrías que realizar ambos. Ok, muy bien. Siguen preguntando sobre la presentación, pues aquí están los correos. No sé si puedes poner de nueva cuenta la liga para la asesoría gratis, Coral, por favor. Sí. Gracias. Dice Kenia Lomelí. Dice, estoy revisando en Busem y no tenemos ningún dato de los socios capturados. ¿Es recomendable actualizarlo aunque sean los mismos socios desde que inició la empresa? Sí, Kenia, sí te sugiero que en Busem cargues la información de los socios accionistas, a pesar de que sean los mismos, bueno, con eso entendemos que son los actuales.
Entonces sí sería importante que los cargues en buzón, y si estás segura de que son los que se han mantenido desde siempre, pues no sería necesario hacer la notificación a través del correo electrónico que señalábamos, pensando en que no ha habido cambios, pero sí cárgalos en buzón. Muy bien. Pero, Cano, dice, siempre es un gusto escuchar cómo manejan la información y lo bien explicado. Tema excelentemente presentado. Gracias. ¿Podrá ser posible recibir la presentación para robustecer a las personas involucradas en esos rubros legales de la empresa, por favor? En caso de que sí, este es mi correo de la empresa. Bueno, si quieres enviarnos un correo a los datos que ya te pusimos, y ahí te lo podemos enviar. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas con él. Ok, perfecto. Entonces, creo que es buena oportunidad que puedan agendar esa asesoría. Lo que va a suceder es que se agenda una conexión vía Zoom en la cual Marcelo y yo intervenimos. Entonces también es muy funcional porque pues estamos ambas partes, ¿no? Para dar una mejor asesoría a la duda que tengan. Entonces sí sería bueno que lo hicieran. Y pues principalmente porque vamos a tener ahí un límite para poderlas hacer de manera gratuita. Y sí, también por favor chequen, mándanos su correo, mándanos un correíto, por ahí Recano nos lo solicitabas, por favor ayúdanos mandándonos un correo para que te compartamos la presentación. Y también los invito a que sigan nuestro Facebook, @EHDstrategist. Ahí damos a conocer webinars que hacemos, que son gratuitos normalmente, cursos, temas de interés en materia aduanera que ya saben que casi no se dan publicaciones. Entonces, también todo eso lo doy a conocer a través de mi Facebook. Entonces, ojalá que la información que trabajamos Marcelo y yo para ustedes les sea de utilidad, nos llevemos algunas tareas, nos llevemos algunos temas más para profundizar y especializarnos. Y pues listo, nos veríamos en un siguiente webinar que ya planearemos Marcelo y yo. Claro que sí. Sí, al igual, pues, les agradezco bastante el haberse conectado sobre este tema tan interesante. Igual le dejo mi Facebook, es Facebook diagonal correduría. Ahí igual pudieran conectarse con nosotros para cualquier duda que tengan el tema de corporativo. Y el WhatsApp es un servidor. Aquí está, el 8110-684105. Igual para lo que se nos parezca. Les recuerdo que estamos en Nuevo León, pero tenemos una red nacional de estatales públicos, por lo cual les podemos apoyar con todo el tema corporativo de su empresa. Cualquier cambio que quieran hacer mediante acta de asamblea, nosotros podemos hacer la asamblea, podemos protocolizar, podemos hacer todo lo que ustedes requieran para apoyarles en este tema. Y no se diga para la fe de hechos que lleguen a requerir, para algún IMEX o algún proceso que quieran tramitar, nosotros también con todo gusto les podemos apoyar. Bueno, pues no queda más Perfecto. que despedirnos, Coral. Muchas gracias a Sí, todos y buenas noches. igual, buenas noches, hasta luego. Bye bye.